Damas y caballeros, bienvenidos a Firezone, un lugar donde la presencia de Dios es lo más valioso que tenemos en nuestras vidas. Hay días que definen el resto de nuestras vidas. Todos y cada uno de nosotros tenemos esos días que simplemente no sabes qué va a pasar. ¿Alguien de aquí se recuerda la vez que fue a una entrevista de trabajo? Ibas con un temor porque no sabías que esa entrevista dependía tu futuro y todo lo que iba a suceder. Esos días cuando vas y dices, hoy es el día que emprendo mi nuevo negocio, hoy comienzo, hoy doy apertura creyendo en Dios que a partir de ahora todo va a ser mejor y va a cambiar. Los que estamos casados, ¿cómo no recordar el día de nuestras bodas? De nuestra boda, saber que ese día cambió nuestras vidas por completo. El nacimiento de nuestros hijos, los que pudimos estar adentro de la sala de parto, los que no nos desmayamos, estuvimos fuertes ahí. El día que partió un ser querido, y no estoy hablando de un anciano que ya venías esperando, sino que alguien que de repente simplemente pasa la eternidad y tu vida cambia por completo. El día que entraste a la universidad, tu primer día de escuela, tu primer día en el college. Todos esos son acontecimientos que marcan un antes y un después. Todos nosotros sabemos qué es lo que es antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, nosotros tenemos acontecimientos que decimos, hay un antes y hay un después. El día que vine a este país por primera vez, recuerdo que a partir de ahí todo cambió. El día que tomé cierta decisión, todo cambió. Y esos días nos marcan nuestras vidas. Y muchos, así como yo, no solamente tienes un día, tienes varios días que han marcado tu existencia y han cambiado tu diario vivir. Las cosas no fueron iguales a partir de ese día. Muchos hablan del 9/11. Las cosas no fueron iguales en el mundo. Ahora hay que hacer de todo, quitarse los zapatos y te chequean todo cuando vas en un avión. Las cosas cambiaron. Y hoy quiero hablarte de un día que fue un día que marcó el antes y el después, ni nada más ni nada menos que para Jesús. El día donde las cosas ya no fueron iguales. Jesús venía durante aproximadamente 30 años siendo el hijo del carpintero. La gente lo conocía. De hecho, cuando ya Jesús empezó a hacer milagros, decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Jesús durante 30 años pasó desapercibido. Nadie lo notaba. Él estaba de una manera incógnita hasta que llegó ese día. Y ese día las cosas no fueron iguales. Pero yo quiero que me acompañes para entender un poco el contexto de lo que te quiero decir. En ese día Jesús tenía unos 30 años, pero quiero que vayamos unos 18 años atrás en la historia. Y vamos a ese momento donde Jesús, la Biblia no nos muestra mucho qué pasó en la niñez de Jesús. Hay un solo episodio que la Biblia nos muestra qué era de Jesús de niño. Es como que tú digas, hay una sola foto familiar. De ahí no tenemos ningún otro recuerdo. Pero qué recuerdo. Porque yo me imagino que Jesús, su madre, su padre, sus hermanos, sus amigos, al recordar este episodio se mataban de la risa. Decían, ¿te acordás la vez que Jesús se perdió? ¿Te acordás la vez que lo andábamos buscando? Porque Jesús con su familia iba cada año en la fiesta de la Pascua, tenía que viajar aproximadamente 100 kilómetros, imagínate. Caminando, en burro o en camello, no sé, pero la mayoría caminando para ir a la fiesta de la Pascua a Jerusalén. Iban todos los que vivían afuera, ellos iban desde Nazaret a visitar y ir a Jerusalén a celebrar la fiesta. Entonces, en una de esas, cuando ya venían los buses de regreso, bueno, no, dije que iban a pie, ¿no? Simplemente no apareció Jesús. Y yo pensaba en esta historia y decía, porque fueron 3 días que Jesús no aparecía.
Imagínate los que son padres en este lugar, la angustia, esas noches sin poder dormir porque Jesús no aparecía por ningún lado. La tremenda angustia que vivieron ellos, decía, ¿dónde está Jesús? Cuando por fin lo encontraron, Jesús estaba con las mentes más brillantes de todo Jerusalén. Y no estaba escuchando, Jesús estaba dando cátedra. Un niño enseñándoles a las mentes más importantes y más brillantes de ese tiempo en Israel. De hecho, dice la Biblia, todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia. Todos cuando escuchaban a Jesús decían, ¿y este niño de dónde salió? Es más, yo creo que a partir de ese año tal vez lo miraban que volvía Jesús a la fiesta del próximo año y lo saludaban. Muchos de ellos, es más, capaz que lo reconocieron cuando Jesús empezó a hacer milagros. Decía, este niño, yo me acuerdo que lo vimos una vez. No, este habla así, pero desde chiquito ya hablaba de esa forma. Jesús era un niño normal. Fue un niño normal hasta ese día que yo les quiero contar que pasó algo extraordinario. Pero antes de eso, hay una parte que nosotros tenemos que entender, que es la humanidad de Jesús. Jesús tuvo que aprender a caminar. Jesús tuvo que aprender a escribir, a leer. Jesús tuvo que ir a la escuela como tú y como yo. Es más, te digo algo. La madre de Jesús tuvo que haberle cambiado los diapers, los pampers. Cuando nos ponemos a pensar en eso, nosotros creemos en Jesús como el Dios todopoderoso, pero para entender la deidad de Jesús hay que entender un Jesús humano también. Porque Jesús tuvo que pasar el mismo proceso de encontrarse Él pasando tiempo con el Padre y entender cuál era el propósito de su vida. Pero Jesús de niño, a mí se me hace que Jesús desde pequeño ya hacía milagros. ¿No crees? A ver, echemos a volar la imaginación. Jesús, yo creo que más de alguna vez oró por algún amiguito que estaba enfermo y lo sanó de alguna gripe, alguna calentura, alguna fiebre. Tal vez oró por su mamá. Yo creo que su mamá ya lo había visto hacer diferentes milagros. Ya sabían. Obviamente María recibió la profecía del ángel. Sabía que era un niño prodigio, un niño especial, que era el Hijo de Dios. Entonces la mamá lo sabía. La mamá sabía de lo que Jesús era capaz. Él lo miraba, ella lo miraba. ¿No te pasa a ti también, los que son padres acá? Dicen, a mi hijo le gustan mucho los Legos. ¿Qué se me hace que va a ser constructor? Mi hijo desarma todo. ¿Qué se me hace que va a ser ingeniero? O capaz como su papá, que no sabe ni armar las cosas de regreso. Tú ves el potencial que tienen tus hijos. Tú ves a tu hija tal vez haciendo ropa para las Barbies y son las que después se convierten en niñas que son las exitosas diseñadoras de moda. Las mamás y los padres, las mamás más que todo, las madres. Los padres somos un poquito despistados, pero las madres se dan cuenta del potencial que tienen sus hijos. ¿No crees que María sabía cuando miraba a Jesús y decía, Jesús, Él puede hacer, Él ha hecho milagros? Y el milagro que vamos a hablar el día de hoy pasó, ahora vamos a la edad de 30 años, donde está María invitada en una fiesta, están los amigos de Jesús, los discípulos, está Jesús, y están en una fiesta. Jesús todavía no se había demostrado, no había enseñado que Él era el Mesías, no había enseñado los milagros. Y estaban todos ahí en una boda, donde la Biblia no dice quién fue el encargado de comprar y preparar todo para la boda. No dice la Biblia si tal vez compraron poquito vino o quién fue el encargado de comprar la comida, las bebidas y todo lo demás. O capaz que justo llegaron los tíos más borrachos, los ladrillos secos que se acabaron toda la bebida. No dice la Biblia nada de eso. Lo que sí dice es que habían un par de novios que estaban estresados porque querían que las cosas salieran bien. Y el hecho que se acabara el vino en una fiesta era de terrible vergüenza en ese tiempo. Más que todo, las fiestas, las bodas duraban toda una semana.
Imagínate, aquí tengamos una boda, se casa Guti y celebramos toda la semana, se casa, ¿quién está más soltero por acá también? Y celebramos, va a haber una boda que me han invitado por acá. Celebramos toda la semana, ¿no? Tu boda. Hay que comprar mucha comida. Estaban los novios estresados. Yo me acuerdo que en mi boda, el del pastel llegó tarde. Cuando el amigo apareció con el pastel casi a la hora de la boda, yo lo quería aniquilar. El DJ le decía, vamos a bailar un vals con mi esposa. El DJ estaba más perdido. Yo lo miraba y decía, quiten a ese de ahí. Esta boda había muchas personas estresadas, muchas personas, y en ese momento, justo ahí, estaba en medio de la crisis Jesús. Y el primer milagro de Jesús no se trata de resucitar a un muerto, no se trata de hacer caminar a un paralítico, no se trata de algo así como una señal muy grande. Se trata de salvar la reputación de su amigo. Su amigo estaba en problemas. Yo quiero que tomes esta enseñanza. No es la esencia del mensaje, pero quiero que cuando tengas un problema, por muy pequeño que sea, por muy insignificante que sea, que digas, Señor, yo sé que estás ocupado. Yo sé que hay muchos problemas en el mundo, pero que gane México este partido, por favor. Que gane El Salvador, por lo menos un partido, Señor. No sé, cualquiera sea la preocupación que tengas, no hay nada pequeño ni nada muy grande. Simplemente ve a la presencia de Dios. Porque si Jesús ayudó a su amigo para salvar la reputación, ¿cómo no te va a ayudar a ti? Incluso cuando hayas cometido un error, te va a ayudar. Vamos a leer lo que sucede, cómo comienza el milagro. El milagro y la historia está en Juan, capítulo 2, versículo 1. Y te voy a leer todo lo que sucedió para que tengamos el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Dice lo siguiente: tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba ahí. También habían sido invitados a la boda de Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, escucha esto, la mamá siempre, ya no tienen vino. Y Jesús le dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había ahí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en su ceremonia de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, o sea, están borrachos, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Es una historia muy conocida. Los que tenemos ya años en la iglesia, esta historia la hemos escuchado muchas veces. Mi mente de ingeniero, a mí me enseñaron siempre las matemáticas, y para mí todo tiene que tener una ecuación. Yo crecí, mis problemas en la juventud me decían, si un niño tira una piedra con un ángulo de 30 grados y la tira y la deja caer en caída libre, y la piedra cayó a cierta distancia, calcule la velocidad y el tiempo que no sé qué, que no sé cuánto. Esos eran mis problemas de pequeño. Si un vehículo sale en una dirección a una velocidad constante, ¿cuánto tiempo tarda en llegar hasta cierta distancia? Me quedan viendo como dicen, este no tenía nada que hacer. Esos eran mis problemas. Eso es lo que, entonces para mí tiene que haber una ecuación acá. Entonces el problema es, ya no hay vino. Ok, pero si al problema le sumamos Jesús a la ecuación que está ahora en el lugar, ¿cuál es el resultado? El mejor vino de todo el universo. Fácil. Si tienes a Jesús contigo, las cosas cambian de ser ordinarias a ser extraordinarias. ¿Y qué se trata? Así que se escuche fuerte ese aplauso al Rey. Jesús lo que hizo fue el agua. ¿Se acuerdan? H2O.
Y tú dirás, justo terminé la escuela y ahora está con las fórmulas. 2 partículas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Dónde estaba el milagro acá? El agua en sí es un milagro, es un compuesto que primero no tiene calorías. Les paso el dato para que puedan tomar toda el agua que quieran. El agua no engorda. El agua cubre el 71% de todo el planeta. Hay más agua que tierra. Nosotros estamos compuestos, los seres humanos, 75% agua. Somos agua andando. Entonces, cuando estábamos en el océano, pues estábamos ahí flotando, agua flotando sobre agua. ¿Qué fue el milagro? ¿Cuál fue el grado de dificultad que hizo Jesús? ¿Qué tipo de milagro fue el que hizo Jesús? Para nosotros, transformar el H2O ahora en el compuesto químico que es el vino, que quién sabe cuál es, vino fermentado, la uva fermentada, para nosotros se nos hace como que wow. Ese es un tremendo milagro. ¿Tú crees que Jesús se le hizo difícil hacer eso? Y sacó una hoja y dijo, a ver, H2O, si lo transformo. No, Jesús es el creador del universo. Él puede hacer cualquier milagro. Para nosotros es difícil decir cómo va a transformar el agua en vino. Para nosotros es difícil decir cómo el Señor me va a sanar de esta fiebre. Cómo el Señor me va a quitar esta enfermedad. Para Jesús no tiene grado de dificultad. Simplemente ve al Padre y dile, necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. Necesito un milagro. ¿Cuántos de aquí necesitan un milagro? Amén. Simplemente vamos al Padre. ¿Y cómo vamos al Padre? ¿Qué tipo de oraciones hacemos? Podemos aprender de lo que hizo María. ¿Sabes lo que le dijo María a Jesús? Ya no tienen vino. Fue todo lo que María dijo. ¿Sabes por qué? Porque la cercanía que tú tienes con Jesús es lo que te hace que puedas simplemente presentarle un problema y decirle, Padre, necesito tu ayuda. Ya no vas con oraciones de eterno Dios, santo Dios todopoderoso que estás en el cielo. Ahora entro delante de ti a tu aposento y vengo con una petición. No necesitas hacer este tipo de oraciones. Simplemente tienes un problema y Padre, necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. La estoy pasando mal. Necesito para pagar la renta, necesito salir de esta enfermedad, tengo un problema con un compañero de trabajo, con un familiar, tengo problemas, necesito tu ayuda. Pero eso te lo da la cercanía que tienes con Jesús, porque si no es como que vas a pedirle a un extraño. Yo siempre te he dicho, es como que cuando mis hijos, si yo voy a la tienda y un niño viene y me toca el pantalón y me dice, Señor, ¿me puede comprar un juguete? Y le digo, niño, busca a tu papá. Como ayer un niño me decía, ¿sabes dónde está mi mamá? Le digo, ¿quién es tu mamá? Pero mis hijos piden diferente. Mis hijos, es más, no piden, exigen. Dice, papá, este juguete. Le digo, no, dile a tu mamá. Esa cercanía que tenemos al Padre. Pero ¿cómo se logra la cercanía? Estando en la presencia de Dios. Orando, sabiendo qué es lo que a Dios le agrada, sabiendo qué es lo que le desagrada, sabiendo que decimos todos los días, Padre, volví a fallarte, pero quiero cada día hacer tu voluntad, quiero cada día parecerme más a ti, ser más como tú. Eso te da cercanía para presentarte después delante de Él, para pedirle lo que quieras, porque tú eres su hija, tú eres su hijo y simplemente, no te voy a decir que puedas exigir, pero digas, Padre, bueno, sí, ¿por qué no? Dice, Padre, aquí está escrito. Aquí están las promesas escritas. Todo está aquí. Ahora tomo y reclamo mi bendición. ¿Por qué no? Decir, Padre, tú lo dijiste. Es más, yo creo que a Dios le agradaría decir que tú conozcas todo lo que he prometido para ti. Como nos acaba de decir el Espíritu Santo, no lo tenemos porque no lo pedimos. Yo a mis hijos no les digo, ok, me tienen que pedir permiso cada vez que abren el refrigerador y sacan una uva. No, ellos van y agarran porque ellos saben que están en su casa y todo lo que mamá y papá tienen es para ellos. Así eres tú también.
Estás ahí en el templo de Dios y dices, Señor, yo tomo mis bendiciones porque me pertenecen, porque soy tu hijo. Aleluya. María sabía lo que Jesús era. Y María le dio ese empujoncito. Por eso le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo? Mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Es que María sabía el potencial que Jesús tenía. Lo que probablemente María no había llegado a entender bien todavía era que a partir del primer milagro de Jesús comenzaba un cronómetro. Era una cuenta regresiva hasta la cruz. Entonces por eso Jesús estaba como que todavía no. Y ese empujoncito que María le dio a Jesús, yo creo que el Señor te quiere decir hoy, vamos, ya es hora. Hay un potencial dentro de ti. ¿Por qué estás esperando? Tienes que emprender, hazlo. Tienes que emprender tu negocio, tienes que emprender lo que el Señor te está mandando a hacer. Tienes que tomar esa clase, ese curso, tienes que empezar ya. El Señor te está dando ese empujoncito, o capaz que ya ese empujonzote que dice, ya comienza, vamos. El Señor te está diciendo, cree. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Y el Señor te va a dar eso que necesitas. Y hoy me está usando a mí para decirte, es tiempo. Te he venido preparando por mucho tiempo y ahora es tiempo que comiences. Lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente, esos sueños. Porque ¿quién pone el querer como el hacer? Él lo pone. Y hay veces no lo entendemos, como cuando comenzamos esta iglesia. Nos temblaban las piernas y sabíamos que no éramos capaces. Pero el Señor nos decía, es tiempo que comiencen. Y mira, a partir de ese momento empezamos a creer y el Señor nos ha bendecido cada día y cada día más y más y más. Así que créele porque Dios está contigo. Ahora viene el proceso del milagro. Jesús le dijo a los sirvientes en el momento que le presentaron el problema, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes la llenaron hasta el borde. ¿Ok? Cuando llenaron de agua las tinajas hasta el borde, en ese momento pasó el milagro. En ese momento, cuando estaban totalmente llenas de agua, dice, ahora saquen un poco. Jesús no dice en la Biblia que dijo, ahora todos cierren los ojos, vamos a orar, vamos a hacer lo siguiente. Y tocó las tinajas y tocó el agua. No. Dijo, llénenlas hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, dijo Jesús. Y así lo hicieron. Quiero hoy hablar del proceso. Y quiero que de todo lo que acabamos de hablar, era la introducción para lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. Lo que voy a hablar en este momento es lo que Dios quiere transmitirnos, de lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Así que pégale un codazo al que está a la par tuya y dile, despiértate, escucha esto, porque esto se va a poner bueno. De todo lo que hemos estado hablando, el Señor hoy nos quiere hablar del proceso, cómo se transforma el agua en vino. Tú sabías que existían lugares que se llaman el lagar, los lugares donde se prepara el vino. Estaba leyendo que volvió a estar de moda eso, el que se prepara el vino de esta forma artesanal. Un día les voy a traer, vamos a preparar vino acá de esa manera, así que con nuestros pies pateamos la uva y traemos así para la Santa Cena o no sé, para el almuerzo. A ver quién se anima. El lagar. Y quiero hablarte de 3 pasos que pasan el proceso de la fabricación del vino. Este proceso nosotros no lo vimos o no lo menciona la Biblia, pero sucedió en el lagar de Jesús. El primer paso está la limpieza, porque primero van a cortar la uva. Se corta la uva y se trae a un lugar antes de ponerse en el lagar donde va la uva a ser pisoteada. Se hace la limpieza. Se quitan las uvas que están tal vez pequeñas, que están verdes, se quitan la basurita, se quita todo lo que no sirve para crear el vino, porque se va a crear el mejor vino.
Entonces, muchos de aquí en este lugar están en ese primer momento de limpieza, donde, mira qué curioso, y esto nos pasa a todos nos ha sucedido. Quien me diga que no le ha pasado, hablamos y que me cuente el testimonio. Pero cuando empiezas a venir a la iglesia y dices, hoy sí, voy a empezarle a servir al Señor, voy a entregar todo para Él, empiezan a sucederte cosas. Empiezas a ver cómo se te cierran las puertas, cómo te despiden del trabajo, ves cómo los amigos, los grandes amigos te dejan, la familia te hace a un lado y te dice, no, ahora ya eres un aleluya, ya eres parte de esos locos. Y empiezan a suceder cosas en ti que dices, pero ¿qué pasa? Hoy que empecé a servirle a Dios, hoy que dije sí me voy a comprometer con la iglesia y con el Señor, empiezan a suceder todo este tipo de cosas. Y empieza a sucederte una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Y tú dices, Dios, pero ¿por qué me sucede todo esto? Te sientes como que te están podando. Yo tengo un amigo jardinero, un muy buen amigo jardinero, que me dijo un día, bueno, el año pasado, me dice, este árbol te lo voy a recortar. Y lo recortó, yo me fui para adentro y regresé y dije, oh, ¿cómo que recortar? Le quitó todo. Y mi esposa cuando me vio me dice, ¿tú permitiste eso? Le dije, y yo no sabía que lo iba a cortar tan así. Mira, el siguiente año ese árbol no podía con tanta fruta que tenía. El jardinero sabía, me decía, hay que recortar estas ramas que están extras, estas no van a dar. No sé cómo sabe, pero dice, esta rama no lleva fruta, esta tampoco. Y lo empezó a recortar. Por arbolito, decía, ¿por qué me está maltratando de esa forma? Pero estaba siendo preparado para dar fruto. Entonces, queridos arbolitos, si estás siendo podado, recortado, quiero decirte que estás en el proceso de Dios. Estás en el proceso de Dios. Simplemente dice, Señor, ok, aquí estoy. No, ahí me duele. No, por favor, no me quites eso que lo amo. Y Dios te empieza a limpiar. Te empieza a limpiar. Dice, esto no te sirve, esta amistad no te sirve, este trabajo te voy a sacar de ahí porque tengo algo mejor para ti, pero tú no te animas porque no crees. Te estoy dando el empujonzote y no te animas. Y Dios te dice, ok, voy a quitarte esto, voy a podarte acá. Y de repente te sientes como que, ¿qué pasó? ¿Por qué me sucedió todo esto? ¿Acaso no Dios es un Dios de amor? ¿Por qué me está sucediendo todo este problema? ¿Por qué estoy pasándola cada vez peor? Estás en el proceso de Dios. Estás en el proceso porque Dios quiere crear en ti el mejor vino. ¿Cuántos de aquí dicen, sí, Señor, estoy listo? Yo tengo un amigo que trabaja en real estate, trabaja vendiendo casas. Y me acuerdo que una vez tuvimos una plática y me dice, mira, te voy a ser sincero, a mí me cuesta el doble. A mí se me caen los negocios. Yo de cada 5 casas, no sé cada cuánta, una puedo vender. Pero estos sinvergüenzas de mis compañeros, me dice, mienten y dicen mentiras y engañan a la gente, los intereses y esto y lo otro. Y cómo venden y mira cómo están de bendecidos. Y yo, queriendo hacer las cosas bien, me cuesta el doble. Y hablábamos de eso, pero al final pensando decir, pero al final de todo lo que yo quiero es agradar a Dios. Yo no quiero ganar más dinero porque sé que todo viene de Él. Y sabes tú que si algún día tú te has preguntado, ¿por qué a mi vecino le va mejor que a mí? Sin vergüenza, dice, hasta ateo dice que es. ¿Por qué a mi familia le va mejor que a mí? Mira, ni siquiera va a la iglesia, es más, se burla de mí. ¿Tú sabías que a David le pasó eso? ¿Tú sabías que David en un momento dijo eso? Quiero que leamos un salmo que está bastante largo, pero está muy bonito. Salmo 76:2. Porque David en un momento dijo, yo estuve a punto de caer. Porque sí, porque a los demás les va mejor. Mira lo que dice. Yo estuve a punto de caer. Poco me faltó para que resbalara. Escucha esto porque te vas a identificar de una manera como nunca lo habías hecho. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable. ¿Ves? Y tú dices, ay, me duele por aquí. Libres están de los afanes de la gente, no les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia.
Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Ellos se burlan, hablan con maldad y arrogantes, oprimen y amenazan. ¿Estás pensando en alguien ahorita? Ese vecino, ese amigo, sí, se la lleva, que lo sabe todo. Con la boca increpan al cielo y su lengua se pasea por la tierra. O sea, blasfeman, hablan contra Dios. Por eso la gente acude a ellos y bebe sus palabras como agua. Hasta dicen: ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los malvados. Sin afanarse, aumentan sus riquezas. ¿No te sientes identificado? Que dices: mira cómo le va de bien, y yo en iglesia a las 9 de la mañana llego a servir, y cómo me cuesta para pagar la renta. Y luego dice David: en verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio? Mira hasta dónde llegó David. Y mis manos lavadas en la inocencia, si todo el día me golpean y mañana me castigan. Si hubiera dicho: voy a hablar como ellos, habría traicionado al linaje de tus hijos. Y escucha, porque aquí viene la resolución de todo. Y dice: cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable, hasta que entré en el santuario de Dios, y ahí comprendí el fin que les espera. En verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empuja a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Mira lo que dice David: cuando me sentí de esa forma, que por qué a los demás los va bien, estuve a punto de resbalar de mi fe. Ya no quería saber, es más, quería blasfemar contra Dios. Pero fui a la presencia de Dios, y ahí el Señor le mostró el final que todos ellos tendrán, y el final de aquellos que se mantienen perseverantes hasta el fin. Hemos venido hablando en este lugar por muchos domingos diciendo: queridos, se trata de una vida eterna, se trata de lo que viviremos en la eternidad con Cristo. Nosotros estamos en este lugar, reclamemos las bendiciones, pero llega momentos de poda, llega momentos donde estamos siendo limpiados por el Señor. Dejemos que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas. No se trata de que entiendas, se trata de que confíes. Confiemos que estamos en las manos de Dios y Él cuida de nosotros en todo momento, porque al final será el día cuando el trigo y la cizaña serán separados. ¿Te recuerdas? Al final, dice la Biblia, los dos crecen juntos. El Señor permite que el malvado crezca. Es más, que viva cerca de nosotros. Es más, que sea hasta familiar tuyo, compañero de trabajo tal vez. Y están creciendo ahí. Y tú dices: Señor, yo me mantendré firme porque sé que todo viene de ti y tú me cuidas y tú me estás transformando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen: sí, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida? Cuando ya te estás acostumbrando a la limpieza y dices: ya, Señor, ya me limpiaste todo. Ahora te llevan al lagar. Y en el lagar empiezan a pisotear la uva. Empiezan a patear y patear para exprimir y sacar lo mejor del fruto de la vid. Y ahí es cuando nos sentimos y decimos: ¿por qué? Si salgo de una y ahora me meto a otra, ¿por qué me da cada vez peor, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me están sucediendo estas cosas? ¿Por qué nunca veo el sol salir para mí, para mis hijos? ¿Por qué? Siento que me pisotean, siento que las cosas van de mal en peor, siento que todo se está poniendo en mi contra. ¿Qué está pasando, Dios? ¿No te sientes identificado? Y si queremos hallar un consuelo, podemos ver las vidas de grandes hombres de Dios. Moisés, 40 años en el desierto, esperando. Después de haber tenido todo en el palacio de Faraón, ahora fue y se convirtió en pastor de ovejas en el desierto. 40 años de proceso. ¿Cuántos años llevas tú? ¿Quieres que te cuente alguien más? David, lo quería matar el rey, lo buscaba por todas partes. Y David pudo haberlo matado, pero también se mantuvo y dijo: no, yo no quiero faltarle a Dios. Yo quiero hacer su voluntad. José, ¿te acuerdas de José? Imagínate, José, sus hermanos lo vendieron como esclavo.
Tú te has quejado de la situación que has vivido. Mira todo lo que pasó a José. Pedro, pensaba en Pedro en estos días. Decía, ¿cómo Pedro pasó la crucifixión? ¿Te has puesto a pensar en eso? Él lo negó antes que Jesús fuera crucificado. Pasó todo el acontecimiento. ¿Cómo pasó Pedro en esa etapa? Yo creo que se sentía miserable. Se sentía en la etapa más difícil de su vida. Cuando Jesús lo encontró, estaba pescando nuevamente, decepcionado, triste, no quería saber más de la vida porque le habías fallado al maestro. ¿Quieres que te hable de alguien más? Personas que han sido procesadas. Ítalo, mi persona. He sido procesado tantas veces por Dios. Me he sentido pisoteado. Me he sentido que Dios me ha abandonado. Me he sentido que Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, yo he hecho unas oraciones, madrugadas enteras. Padre, mi hijo, con esta fiebre, necesito tu ayuda. Clamando a Dios y decía, ¿dónde estás? Si yo te sirvo, yo trabajo en tu reino, ¿por qué no escuchas mi oración? ¿Cuántas veces te has sentido de esa forma, que Dios te ha abandonado? Ahora tú, cuéntame tus historias. Cuéntame las veces que te has sentido abandonado, que te has sentido pisoteado, que te has sentido que Dios no aparece por ninguna parte. Ves cómo a todos les va bien. Y lo peor es que ni siquiera se hacen llamar creyentes y les va bien. Y tú te cuesta 2, 3 trabajos, ves por aquí, ves por allá, tratando de mantenerte. Te fuera tan fácil mentir y hacer las cosas desagradables a Dios, pero dices, no, yo en mi casa serviremos al Señor, me mantengo fiel a Dios, me mantengo fiel a Él. Yo creo que recuerde Jeremías 29:11 dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, al fin de darles un futuro y una esperanza. Lo que sea que estés pasando, el Señor tiene planes para ti. Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado. Él sigue estando en su trono y cuida de sus hijos. Amén. Cuando por fin saliste y sacó la esencia de ahí, llega el momento del embotellamiento y llevan ahora el vino a un lugar oscuro, a un lugar donde la botella de ahora tiene que esperar a convertirse en el mejor vino. Los mejores vinos pasan años dentro de bodegas, en lugares oscuros, solitarios, donde están siendo procesados. ¿Cuántos años llevas esperando? ¿Cuántos años lleva tu proceso? En una sociedad donde un día de estos no había internet en mi casa o estaba lento el módem y todos mis hijos, mi familia, pero estábamos que parecíamos niños. No hay internet, no hay internet. ¿Qué pasa con el internet? Yo no tengo microondas en mi casa, pero yo me acuerdo que tener y esperar. Decía, cuando faltaban 5 segundos, decía, ya está. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Lo bueno, todo lo rico, todo lo que se cocina al horno, aquellas comidas deliciosas, no estoy hablando de Maruchan, comidas deliciosas, toman tiempo. Yo le preparo una carne a mi familia que les digo, ok, ¿quieren que les haga esa carne? O es una picaña, un corte brasileño, tarda 2 horas y media en la parrilla a fuego así lento. Pobrecitos tienen que almorzar, dice, vamos a comer mientras está la carne. Todo lo rico, todo lo sabroso, todo lo bueno tarda tiempo. Y Dios te está procesando. Si todavía no has escuchado y no has visto la respuesta de Dios, es porque estás en el proceso, querido vino. Dios te quiere sacar y ser el mejor vino de todos. Dios te está procesando. Cuando la semilla es plantada, cuando la semilla va bajo tierra, cualquiera pensará que está abandonada en la soledad, en la oscuridad. Pero ahí está obteniendo los nutrientes que necesita. Sus raíces se están solidificando. Así que en el proceso que estás siendo procesado, estás recibiendo. Porque ¿qué pasa? Te hago esta pregunta que yo le he hecho al Señor muchas veces. ¿Qué pasa si no estuvieras en ese proceso? ¿No acaso los procesos son los que te llevan a orar más? ¿No acaso los procesos son los que te llevan a leer más la Biblia? ¿A adorar? Y cuando todo va bien, nos pasa a todos, hasta nos olvidamos de orar. Cuando todo va bien.
Y yo le digo, Señor, te prometo, que si tú me bendices, voy a venir a orar siempre como antes. Y yo me dice, ok, ahí está. Y se me olvida. Así somos los seres humanos. Pero tenemos que madurar a tal forma de poder decir, sea en la bendición, en la pobreza, sea en tiempo de escasez o en tiempo de mucha abundancia, estaremos en la presencia de Dios siempre, todo el tiempo, adorándole a Él por quien Él es. Y no importa si tenemos grandes riquezas o pequeñas riquezas, toda nuestra confianza está en que Él cuida siempre de nosotros. Dice Isaías 40:31, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Los que esperan, confían. ¿Alguien de aquí confía en el Señor? ¿Estás pasando tiempo de proceso? ¿Estás pasando tiempo donde sientes que Dios no te contesta? Ya llevas un buen rato. Tu cuerpo sientes que no da más. Te sientes cansado, agotado. Sientes que ¿de qué sirve vivir? ¿De qué sirve servirle al Señor? ¿Te has sentido en esa situación? Todos los siervos de Dios, todos los que le servimos a Dios, en algún momento nos hemos sentido de esa forma. En algún momento nos hemos sentido que ya no podemos más. Pero déjame decirte que estás siendo procesado. Estás en el lagar de Jesús y Él quiere formar en ti el mejor vino. Quiere convertirte en la mejor persona porque tú eres su hijo amado. Déjate procesar y di, Padre, no lo entiendo, pero confío en ti. Confío que todo lo que soy está en tus manos. Dios nos procesa y al final de nuestros días Cristo vendrá por su iglesia y el Señor quiere formar en ti esa persona que se convertirá en lo mejor. Tal vez hay orgullo, arrogancia, ego, muchas cosas que tenemos dentro de nosotros, que es más, yo le digo al Espíritu Santo, tú me conoces. Y hago esa oración que es difícil por momentos y decimos, transfórmame. Le digo, Señor, dame paciencia, pero ya. Digo, Señor, úsame. Dios nos transforma, Dios nos convierte en esa persona que quiere que nosotros seamos, para después, dice la Biblia, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino para el final. ¿Dónde están aquí los mejores vinos que están llenos del Espíritu Santo? Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone, escucha muy bien, todas, di conmigo, todas las cosas para el bien de aquellos a quienes lo aman. Todas las cosas. Todo lo que suceda, lo bueno y lo malo, todo, Dios lo está usando para transformarte, para convertirte en esa persona que Él quiere que seas. Para que tú puedas también enseñar a tus hijos. No es lo mismo que hacemos con nuestros hijos. No es lo mismo que hacemos en ocasiones para decirles, no, vas a pasar por un momento donde te queremos enseñar, qué sé yo, a doblar la ropa, no dejar todo tirado. A partir de ahora te va a tocar hacer estas tareas. ¿Por qué, mamá? ¿Qué mamá y papá más malo tengo? Mi esposa está queriendo enseñarles a mis hijos a lavar los platos y no sé qué. Ya llevamos como 3 vajillas quebradas, pero dice, vamos, sigamos perseverando. Y dice, ¿por qué me toca lavar a mí? Es porque sí, porque tienes que aprender. ¿Por qué? ¿Por qué nos toca hacer cosas que no nos gustan? ¿Por qué nos toca vivir momentos que no nos gustan? ¿Por qué, si fuera por nosotros, escogiéramos algo diferente? Sí, lo sé. Pero Dios sabe lo mejor para nosotros. Él sabe qué ramitas son las que hay que cortar. Él sabe qué es lo mejor que hay en ti. Y Él quiere extraer de ti lo mejor. Porque Jesús mismo se convirtió y pasó ese proceso de sufrimiento para que Él, como la vid verdadera, fue a la cruz, pasó todo el proceso de sufrimiento. De hecho le dijo al Padre, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya.
si fuera por mí, pasa de mí esta copa. Pero Jesús fue a la cruz por amor a ti y por amor a mí. El primer milagro de Jesús era la sombra de lo que iba a ser el último milagro que Jesús hizo en esta tierra. Jesús transformó el agua en vino. Y una noche antes de ser crucificado, Jesús le dijo a sus discípulos: esta es mi sangre. Ahora el vino, ya no era agua, vino. Esta es mi sangre de mi pacto, que es derramada para muchos para el perdón de pecados. Ahora el vino era transformado en una copa de gracia, para que todos y cada uno de nosotros tomemos de esa gracia y podamos beber y podamos recibir el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos de aquí en este lugar quieren beber de la gracia y decir: Padre, yo quiero tu perdón? Eso que tú hiciste en la cruz, yo quiero recibir tu perdón. Sé que te he fallado, sé que me he quejado en este tiempo de prueba, pero ahora entiendo que estoy en un proceso. Queridos, yo le pedí al Señor, le dije: Padre, ¿para quién es este mensaje? Cuando Él me lo terminó de dar, yo terminé llorando y dije: qué fiel que tú eres para nosotros, porque nos amas tanto que nos llevas a través de un proceso, y en medio del proceso tú estás ahí con nosotros, y no importa que se llame cama de hospital, bancarrota, crisis, ahí está Dios con nosotros diciendo: vamos, vas a salir, quiero formar en ti un carácter fuerte. Lo dejé escrito, todas las cosas ayudan para bien. Vamos, hijo, vamos. Y en ocasiones dice: ¿por qué, Señor? Y el Padre está ahí diciendo: es por tu bien, lo necesitas pasar por este proceso. Yo le decía: Padre, ¿quién va a escuchar este mensaje? Yo le decía: te pido que los que lleguen el domingo, este mensaje lo puedan recibir de parte tuya. Y el Señor te quiere hablar el día de hoy y decirte: no tienes que entender, no trate de entender, solamente confía que yo sigo siendo Dios y estoy en el trono. Confía, iglesia, confía en Él. Aleluya. Porque cuando confiamos en Él, dejamos de ser esclavos y nos convertimos en herederos. Romanos 8:15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite decir: papito, Abba, Padre. Yo te invito en este momento, si Dios habló a tu corazón, cierra tus ojos. Y primero, me gustaría que hagas lo que yo hice cuando terminé de escribir este mensaje y decirle: Padre, perdóname. Perdóname si en algún momento me he quejado. Perdóname si en algún momento he dudado de ti. Perdóname. Yo sé que mi vida está en tus manos. Yo sé que tú cuidas de mí. Ahora solamente quiero confiar. Dile: papito, Abba, Padre. Diles: mi vida está en tus manos. Solo quiero estar en tus manos. Saber que tú me procesas y me conviertes en esa persona que tú quieres que sea. Y los que me están viendo a través de la pantalla y los que están en este lugar, si hoy quisieras recibir a Cristo en tu corazón, si hoy quisieras reconciliar, si le has fallado al Señor, hoy yo te invito que repitas conmigo y di: Señor Jesús, perdona mis pecados. Perdóname mis faltas, perdóname, te he fallado, volví a fallarte una vez más. Te pido perdón, lávame con tu sangre. Creo en ti, creo que tú eres Dios, que tú moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Y a partir de este momento, quiero ser tu hijo,
y que tu Espíritu Santo more dentro de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿cómo estás? Espero que esta prédica haya sido de bendición para ti. Espero que el Señor te haya hablado a través de este video. Y si así lo fue, si tú crees que hay alguien más que necesite escuchar este mensaje, compártelo en tus redes sociales para que muchos más puedan conocer de Jesucristo. Yo te animo a que si hiciste esta oración, si entregaste tu vida al Señor, busca una iglesia donde congregarte. Busca un lugar donde se predique la palabra de Dios, donde se adore y puedas ser parte tú de esa iglesia. Que Dios te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor bendiga tu entrada, tu salida, tu levantarte, acostar, que el Señor esté contigo en todo momento. Hasta la próxima.